la vida de esta sierva tuya, Padre, nuestra pastora, Señor. Ella trae esa palabra tuya, Padre. Gracias, Señor, por su vida, Señor. Y te pido que tú, Señor, la uses conforme a tu espíritu, Padre. Que tú, Señor, pases un carbón encendido en sus labios, Padre, para que ella pueda decir tu palabra, tu verdad, Señor. Quita de ella, Señor, todo lo que el enemigo quiera poner, Señor, en sus labios, Padre, que no sea tuyo. Te alabamos y glorificamos, Señor, por la vida de nuestra pastora. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, saluda a su hermano que está a su lado. Salúdenlo, declárenle una bendición. Amén. Si tomó las vacaciones, gloria a Dios, que hayan sido vacaciones y no haya sido otra cosa, ¿verdad? Amén. Y bueno, damos gracias al Señor, amado hermano, ya saludó. Nos alegra verlos. Amén. Le damos la bienvenida a mi hermana Karen, bienvenida. Ella es cuñada de la hermana Jenny. Nos alegra verla. Y que esté aquí es una bendición, amén. Así que queremos volver a verla. Amén. Así que la esperamos que nos siga acompañando, amén. Y bueno, amado hermano, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque a pesar de la prueba, a pesar de la adversidad, de la circunstancia, usted es fiel, usted es comprometido, amén. Y bueno, voy a pedirles en el nombre de Jesús que podamos abrir nuestra escritura en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Adelante. ¿Quién se sabe ese versículo? Adelante, con voz fuerte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Amén. bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son Amén. llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme al propósito de nuestro llamado. Amén. Yo sé que este versículo ya no lo sabemos. Y siempre que nos acontece algo decimos, todo me ayuda para bien. Amén. Amén. Todo lo que te acontece te ayuda para bien. Amén. Amén. Pero ¿sabe qué dice la otra mitad del versículo? Conforme al propósito de nuestro llamado. Y yo quiero preguntarles, ¿qué llamado tienen? ¿Qué llamado tienen? ¿Cuántos tienen llamado a ser pastor? No contrapastor, a ser pastor. Es que no sé si es pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol. No, El hermano quiere el pastel completo. ¿Cuántos han sido llamados al ministerio de profeta? No profetizas. ¿Al de evangelista? Pues soy ese. Maestro. Apóstol. Ya me escuchan, nena. ¿Cuántos tienen dones de parte de Dios? Amén. Todos, ¿verdad? Y yo quiero decirles, amado hermano, que todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos tenemos un llamado, un ministerio. ¿Qué es ministerio? ¿Qué es ministerio? Un servicio, ¿verdad? El ministerio no es sobre las personas, no es un lugar de gloria, de reconocimiento. El ministerio es un lugar de servicio, ¿verdad? Entonces todos tenemos un llamado a servir, amén. Todos tenemos un llamado a ¿qué? A servir, amén.
Y yo sé que Dios a ustedes les ha hablado y les ha inquietado por sueños, les ha inquietado por visiones, les ha inquietado por revelaciones a servir a la iglesia. Cuando dicen, hay algo que no se está haciendo y le hemos enseñado que ore y sea la respuesta a esa necesidad, ¿verdad? Entonces yo sé que Dios los ha llamado a servir y hay un propósito en nuestro llamado, amén. Y alguien que nosotros encontramos en la Biblia que fue llamado a servir, que viene en el Nuevo Testamento y escribió la mayoría de cartas del Nuevo Testamento, ¿quién es? El apóstol Pablo, ¿verdad? La Biblia dice que era Saulo de Tarso, que tenía 2 ciudadanías, era de nacimiento romano, pero hijo de padres judíos, ¿verdad? La Biblia dice que fue educado en Jerusalén a los pies, ¿de quién? De Gamaliel, que era un soldado romano, celoso de la palabra, asesino, pero el Señor lo llamó a ser su apóstol, ¿verdad? Y sabe, ¿quién podría imaginarse lo que pasó el apóstol Pablo? La Biblia dice, amado hermano, que el apóstol Pablo entraba a prisiones, ¿verdad? Lo llevaban preso de forma injusta. Se presentaba delante de reyes y cuando lo querían enjuiciar, él mostraba con sabiduría, con elocuencia, con gracia de Dios, defensa del evangelio. Y se defendía y decía, primero yo soy romano, ¿por qué me están sentenciando? Y presentaba abiertamente el evangelio. Pero hay algo que vamos a estudiar el día de hoy. El apóstol Pablo, ¿sabe dónde escribió las cartas? ¿En dónde? En la cárcel. ¿En dónde? En la cárcel. No las escribió en un penthouse de Santa Fe, ni de Pedregales, con aire acondicionado y una piña colada. No las escribió en la playa para inspirarse y decir, Dios, háblame. No, las escribió. ¿En dónde? En la cárcel. Pero usted sabía que el apóstol Pablo, aunque estaba en la cárcel, él seguía ministrando, porque le permitían recibir gente para ministrar, para aconsejar. Entonces quiero decirle lo siguiente, que el apóstol Pablo tenía una asignación divina de parte de Dios, tenía un llamado, y aunque fue preso, aunque estaba encarcelado, su llamado nunca estuvo preso. Vamos a repetirlo. Aunque el apóstol Pablo tenía un llamado, su llamado nunca estuvo preso. Aunque su cuerpo estaba en la cárcel sufriendo persecuciones, su ministerio estaba teniendo un alcance. ¿Sabe por qué? Porque le creyó a Dios, ¿verdad? Y hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde se cumplen las señales, ¿verdad? Y una de las señales de que viene el tiempo del Señor es que el amor de muchos se enfriará. Y sabe, hay muchos ministerios, hay muchos llamados presos, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba preso en cuerpo, pero su llamado, su ministerio era libre, nada lo oprimía, la cárcel no le detenía, él seguía escribiendo cartas, ¿verdad? Porque hay un tiempo para todo. En el tiempo que era libre, levantaba misiones, y en el tiempo que era preso, les escribía cartas, ¿verdad? Y seguía él él seguía ministrando con esa libertad. Pero hoy en día hay ministerios o llamados que están encarcelados en la amargura, en el resentimiento, en la crítica, en el desánimo, en la indiferencia. El ministerio se queda encarcelado. Pero vamos a ver más adelante. Dice Hechos 27, acompáñenme al libro de los Hechos 27. Díganle al de al lado, pon atención. Pon atención. Bien, dice los Hechos 27, nos relata una de las anécdotas del apóstol Pablo. Dice la Biblia,
27:1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Es decir, Pablo iba a ser trasladado, ¿verdad? Él tenía que llegar a Roma para ser sentenciado. Pero la Biblia dice que lo metieron a un navío, lo embarcaron en una nave, pero empezó a haber tempestades, ¿verdad? Dice más adelante el versículo 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Imagínense, zarpan, se detienen en un lugar, permite que Pablo vaya a ver a sus amigos para que atiendan sus necesidades. Dice, y haciéndonos a la vela de ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y empieza a describir todos los vientos contrarios que atravesó Pablo en ese momento. Vamos más adelante, el versículo 13. Bueno, vamos a ver, desde el 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. ¿Sabe? Ahí ya los habían cambiado de nave, ahí ya los habían pasado a otra nave, ya el viento seguía siendo contrario, no consideraban la opinión del apóstol Pablo porque él iba como preso, él no era importante en ese momento, ¿verdad? Dice el versículo 15, si alguien me apoya por favor. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El 18, ¿qué dice? Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a anijar. Siguiente. El tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y dice el 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Salen, los cambian de nave por el viento contrario, el viaje toma más tiempo, ¿verdad? No le hacen caso a la opinión del apóstol Pablo. Dice la Biblia que todo empeora, que se dejan llevar por el viento, y cuando todo empeora empiezan a tirar, ¿verdad?, al mar las cosas que tenían para aligerarlo, aligerar el barco. Dice el 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Dice el 21, todos juntos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Todos juntos el 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido. Amén. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo en la nave. ¿Sabe cuántas personas había en la nave? ¿Quién ha leído este pasaje? ¿Sabe cuántas personas había? 276
hombres. La Biblia dice, amado hermano, que perdieron toda esperanza, que se dejaban llevar por el viento. Algo así cuando uno dice, que pase lo que tenga que pasar, ya no voy a hacer nada. A ver qué pasa. Se desanimaron, habían perdido los bienes materiales, ya no sabían qué más hacer, estaban a la deriva en mar abierto. Pero Pablo, el apóstol Pablo, se levanta en medio de ellos y les dice, me hubieran hecho caso, pero yo los exhorto a que coman, porque quiero decirles que en la noche vino el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho que no habrá ninguna pérdida humana. Amén. Dice, no habrá ninguna pérdida humana. Amén. Sabe, aquí había una promesa de parte de Dios. Había tempestad, el viento era contrario, las cosas no salían como lo habían planeado, les estaba llevando más esfuerzo, más sacrificio, más tiempo, pero había una promesa de parte de Dios. Amén. Amén. Dice 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Cuando las cosas parecen estar en contra, cuando parece que luchar en contra de la corriente es difícil y perdemos la esperanza y nos dejamos ya llevar por las circunstancias, sabe, viene el Señor y te da una provisión divina. Viene el Señor y te da una promesa. La promesa de Pablo es, vas a comparecer ante César, no vas a morir. Y Dios te ha concedido a los que navegan contigo. Esta es una promesa de salvación, porque la Biblia dice que seré salvo yo y toda mi casa. Pero el barco, la gente que iba en el barco no era en la casa del apóstol Pablo, pero Dios le estaba concediendo al apóstol, a este hombre, todos los que navegaban con él. Y yo te pregunto, ¿quién navega contigo? ¿Quién está en tu barco? ¿Quién está contigo? ¿Quién navega contigo? ¿Quién está padeciendo contigo la tribulación? ¿Quién está pasando contigo ese mal momento? Porque la Biblia dice que la promesa para el apóstol fue, Dios te va a conceder. ¿Será que Pablo había intercedido por 276 hombres? ¿O será que Pablo solo se preocupaba por él? ¿O el apóstol se preocupaba por los que iban a morir con él? A lo mejor el apóstol decía, yo si muero ya sé a dónde voy, pero si ellos mueren, no son más que presos, violadores, estafadores, de lo peor. ¿Y si morían, a dónde se iban a ir? ¿A dónde? Usted ya sabe a dónde. No se van a ir al cielo, porque eran presos. El apóstol Pablo estaba siendo trasladado con presos, ¿verdad? Por eso el Señor, en la carga del corazón del apóstol Pablo, el Señor le dijo, y te voy a conceder a los que navegan contigo. Dios te puso entre ellos, aunque no eres como ellos, pero yo te voy a conceder la vida de todos ellos. Amén. Y vamos a ver qué pasa más adelante. Dice la Biblia que el apóstol Pablo les da ese ánimo, les dice, ya vamos a comer, tengan paz. Y como todos estaban sin palabra, él toma un trozo de pan, lo parte, come, y todos se animaron para comer. Esta es la acción de un pastor, es la acción de un ministerio, de un servidor. Animar, consolar, exhortar, ¿verdad? Porque eso fue lo que él estaba haciendo. Amén. Y dice la Biblia, versículo 31, porque no sabían si era de día o de noche, dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, porque empezaron a sentir que llegaban a tierra, y entonces los soldados tomaron, ya ven que todo barco tiene una lancha, tomaron la lancha, la aventaron al mar para ellos tratar de salvarse. Pero en ese momento el apóstol Pablo le dijo al centurión y a los soldados,
si estos no permanecen en la nave, no van a poder ser salvos. Y dice el siguiente: entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas sin comer nada. 34 dice, todos juntos: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, lo dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzaron todos a comer. El 39, ¿qué dice? Cuando se hizo de día, No reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar y si pudiesen la nave. y empezaron a darse cuenta que llegaban a tierra, y dice el versículo 42, todos juntos: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen de la tierra, y los demás tomen tablas y partes de la nave para poder salvarse. ¿Sabe? Dios le dio una promesa al apóstol Pablo. ¿Cuál era? Te voy a conceder a todos los que van contigo. Había una promesa, pero la promesa no se va a cumplir sola. Pablo se estaba aferrando a la promesa. ¿Por qué? Porque cuando unos querían lanzarse para ver por su propio bien, el apóstol Pablo dijo: si ellos se bajan de la nave, van a morir, van a perecer. Entonces volvieron a subirse a la nave. Y cuando los soldados habían acordado matar a todos los presos para que ninguno se escape, el centurión vino como para respaldar la promesa y dijo: no los toquen, porque él quería salvar al apóstol Pablo. Amén. Dice adelante que llegaron a una isla conocida como la isla de Malta. Pero antes de llegar a la isla, quiero decirle algo. Había una promesa de parte de Dios, y había un hombre que se aferró a la promesa. Si tú crees que Dios tiene una promesa para ti, te vas a aferrar a ella. ¿Cómo te vas a aferrar a ella? Vas a hacer lo que tengas que hacer como hijo de Dios. Vas a hacer lo que está en tu parte. No imposibles, porque no eres Dios, ¿verdad? A veces queremos hacer lo imposible. Lo imposible no lo hagas, haz lo posible. Oración y ayuno, buscar del Señor, fortalecernos en su palabra. El único que puede traer lo imposible, el cambio, la transformación, es el Señor, ¿verdad? Pero si Dios te ha dado una promesa y te ha dicho: serás salvo tú y toda tu casa, haz lo posible, da testimonio. Haz lo posible, ama, bendice y perdona. Haz lo posible, buscar la paz entre nosotros, solícitos en guardar la paz, ¿verdad? Porque tú te estás aferrando a la promesa. Amén. 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 Tenemos que aferrarnos. Tenemos que seguir orando por la salvación de nuestra familia, de nuestra tribu, como decimos, ¿verdad? Y si tú te aferras a la promesa, Dios va a respaldar esa promesa. Dios la va a respaldar de la forma que no te imaginas. El centurión terminó siendo intercesor del apóstol y de los demás presos, cosa que fue difícil en ese momento. Pero necesitamos aferrarnos, creer en la promesa, aferrarnos a ella, porque Dios nos va a respaldar. Amén. Dice más adelante, amado hermano, Hechos 28:1, si me apoyan por favor. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Dice otra versión que lo mordió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia lo ha alcanzado y no lo deja vivir. Pero Pablo, sacudiendo
la mano, la víbora en el fuego, ningún daño hubo. ¿Saben? Cuando a veces pensamos que ya pasamos todo lo peor, a veces no ha pasado todo. Pero no es lo peor. Dile al que está a tu lado, lo mejor está por venir. Dile al que está atrás, lo mejor está por venir. Ahora decláralo tú mismo, lo mejor está por venir. Si alguien le dice al apóstol Pablo que ya fue salvado, que Dios le concedió a los 276 hombres que ya están en la isla, y si alguien le dice, Pablo, lo mejor está por venir, y prendiendo fuego entre una de las maderas había una víbora, y la Biblia dice que la víbora, para salvarse del fuego, le brinca la mano al apóstol, le muerde la mano, pero ya le habían dicho al apóstol Pablo que lo mejor estaba por venir. Dice la Biblia que él sacude su mano, avienta la víbora al fuego donde es quemada, y todos los testigos estaban juzgándolo primero, diciendo, este ha de ser un homicida, violador, pedófilo, de lo peor, y si el mal y la justicia no lo acabó, la víbora lo va a acabar. Y estaban esperando a que cayera muerto, cosa que no pasa. Dice la Biblia que hasta pensaron que Pablo era un dios, porque no cayó muerto. Pero si alguien le hubiera dicho, lo mejor está por venir, ¿tú crees que lo mejor está por venir? Amén. ¿Sí lo crees? Amén. Yo creo que sí. Pero si alguien le hubiera dicho eso al apóstol Pablo y de repente una víbora lo muerde, dirían, ¿dónde está lo mejor? ¿Dónde está? Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Qué bien hay que me muerda una víbora. Qué bien hay que me juzgue la gente. Qué bien hay estar en boca de todos. Qué bien hay en esta necesidad, en esta carencia, en esta persecución. Qué bien había en estar en contra del viento. Qué bien había estar perdidos a mar abierto sin distinguir si era de día, si era de noche, sin alimento. Qué bien había en eso. Bueno, lo diría una persona carnal, como yo, ¿verdad? Diría, qué bien hay en tener problemas en casa, con el marido, en la economía, con la gente. Qué bien hay. Pero había un bien. Porque la Biblia dice, para los que aman a Dios, esto es conforme al propósito de nuestro llamado. ¿Cuál era el bien? Que en medio del naufragio de Pablo, él estaba ejercitando su ministerio. Él seguía siendo ministro, él seguía siendo apóstol, él seguía cuidando a las almas. Amén. Amén. No nada más estaba viendo para sí mismo, seguía intercediendo, seguía clamando a tal grado que Dios le dijo, te voy a conceder a todos los que están contigo, porque es la promesa, porque es la salvación. Amén. Porque era la carga del apóstol. El apóstol Pablo no dejaba de ser apóstol estando en pruebas, en persecución, en cárcel, en peligro, en necesidad, ¿verdad? Él seguía siendo apóstol. No nos vamos tan lejos. Él seguía siendo hijo de Dios. Y seguía testificando a Dios. Y el mensaje de salvación, él lo seguía haciendo. Pero cuando nosotros nos encontramos en ocasiones en adversidades, dejamos de ser hijos de Dios. Porque se nos hace fácil, se nos hace justificable decir, bueno, pues estoy pasando esto, entonces, ¿qué bien hay en esto? Y como no hay nada bueno, pues entonces se me hace fácil maldecir, reprocharle a Dios, reprocharle al prójimo, buscar pleitos, echarme la chelita, lo que sea, ¿verdad? Bueno, ponerse ebrio, para que me entiendan. Porque decimos, qué bien hay en esto, Dios. Si yo confío en ti, tú me has defraudado y me has llevado a cosas peores que yo me imaginaba que pudiera vivir. Pues
pues entonces, ¿qué tiene de malo que me eche la chelita, que me ponga ebrio o que haga lo que a ti no te gusta? Pues si tú no estás ya conmigo, ¿para qué te doy gusto? Porque a veces así somos carnales, a veces así nos pasa. Decimos, Señor, si tú permites que yo viva esto, porque yo tengo que agradarte, si me estás fallando. Usted no lo piensa, nada más los de Coacalco. Esos son los pecadores. Yo sé que usted no. Pero a veces así pasa, ¿verdad? A veces así pasa. Y cuando alguien te dice lo mejor está por venir, y después te cortan el gas, te cortan la luz, y te cortan el habla, porque luego hasta los que les hablas ya no te quieren ni saludar. Dices, ¿dónde está lo mejor? ¿Dónde está? Pero la Biblia dice, conforme a los que fueron llamados, conforme al propósito de su llamado. El apóstol Pablo seguía en su llamado en medio de la persecución, ¿verdad? Y después de que lo muerde la víbora, él seguía en su llamado. La Biblia dice que la gente pensó que era un Dios y que había un hombre enfermo, dueño de terrenos, que estaba enfermo, y el apóstol Pablo fue a orar por él y el hombre sanó. Y entonces todos trataron a los presos, a los soldados y al mismo Pablo, los trataron como en charola de plata. Los tenían bien tratados, bien servidos, bien atendidos. Los tenían en lugar de honra, a causa de un hombre que había pasado por lo peor. Pero ahí no termina la historia. La Biblia dice, amado hermano, versículo 9 de Hechos 28. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Versículo 11 dice, pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave en Alejandría. Pasaron 3 meses en la isla, 3 meses en que el apóstol Pablo oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. 3 meses, amado hermano. Con esto quiero decirle que lo mejor sí estaba para llegar para el apóstol Pablo. A lo mejor lo pudo haber mordido la serpiente y él pudo haber dicho, Señor, ¿qué tienes contra mí? Sin embargo, no se quejó. Y eso malo que le estaba pasando iba a ser lo mismo que iba a servir para que el Señor los honrara con buenas atenciones. La Biblia dice, todo les ayuda para bien conforme al propósito de su llamado. Y sabe, el apóstol Pablo, aún preso, aún rodeado por soldados, seguía siendo apóstol. Seguía orando por la gente. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que la gente sanaba, que Dios lo respaldaba, que Dios estaba con él. Así que dígale al que está cerca de usted, lo mejor está por venir. Ahora dígale, lo mejor está llegando. Aunque usted tenga su cara de incredulidad o de what, está llegando. Adelante. ¿Va a decir algo, hermana? Amén, gloria a Dios. ¿Sabe? El propósito de Dios se va a cumplir. Su llamado se va a cumplir. No importa la adversidad, la circunstancia que usted esté viviendo, su llamado se va a cumplir. Y si usted pregunta, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que pasar esta persecución? ¿Por qué tengo que pasar, ir en contra del viento? ¿Por qué tengo que tener pérdidas materiales? ¿Por qué tengo que seguir clamando por la gente? Y luego son los soldados que me van a querer matar después, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque tiene que ejercitar el ministerio. ¿Quiere ejercitar el ministerio? Ejercítelo. Ejercítelo. ¿Cómo lo va a ejercitar? Usted no es de los que va a decir, yo soy pastor aquí, maestro aquí, hijo de Dios aquí, pero cuando llego a mi casa
ya no lo soy. O cuando me enojo con la esposa o con el esposo y nos damos nuestros cates, ya no lo soy. No, porque usted es hijo de Dios aquí y allá. La diferencia es que dice la palabra que hay un testigo silencioso en su casa, que lo ve todo y lo escucha todo. Y no es la nube de Drive de Google. Es el Señor que está presente. Hay quien dice, es que allá soy pastor. No. A donde vayas eres pastor, eres maestro, evangelista. A donde vayas tienes tu ministerio. Tienes el sello del Espíritu Santo, eres propiedad de Dios. No podemos quitarnos el acta de nacimiento y decir ya no lo soy, ¿verdad? Porque todo lo que vivimos nos ayuda conforme al propósito de nuestro llamado. El apóstol Pablo lo entendía, y a tal grado lo entendía que aún en medio de las adversidades él seguía ministrando a la gente, él seguía orando por la gente. ¿Cuántas veces te ha tocado orar por alguien cuando tú tienes un problema peor? Amén. Y dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me los mandas? ¿Qué no ves como yo quiero que oren por mí? O cuando estás peleado con el esposo y el Señor te manda a dar consejería. Te diste unos cocos tú mismo. Porque sabes lo que tienes que hacer, pero la carne se rehúsa. ¿Verdad? ¿O cuántas veces te ha pasado que dices, a mí la gente me cuenta sus problemas? Llamado de pastor has de tener. Porque tienes esa influencia espiritual, tienes ese llamado de parte de Dios, irrevocable, pero a veces lo queremos esconder. ¿Por qué? Porque estoy en una isla, porque tengo problemas, porque ya perdí los bienes materiales, porque tengo peligro, persecución, y a veces queremos esconder el llamado. Pero no nos damos cuenta que todo lo que vivimos es conforme al propósito de nuestro llamado. Adelante, hermana. Yo siento que lo tenemos que vivir para poder ayudar a la gente que se acerca. Yo siento que Dios nos prepara, porque cuando yo estoy así, como usted dice, que luego me siento fría espiritualmente, es cuando me llega personas. Entonces tengo que sacar lo que he aprendido de Dios, y aunque yo me sienta así, les hablo y luego me dicen, ay, me hiciste llorar, o digo, no, yo no soy, sino el Espíritu de Dios es el que... Amén. Pero lo tengo que vivir para poder Amén. ayudar a las personas. Así como lo dijo la hermana, nos prepara, nos ejercita. ¿Sabe quién fue tentado en todo? Jesucristo. Por eso Él es el sumo sacerdote. Si te sientes traicionado, Él fue traicionado. Si te sientes que tus hermanos te dan la espalda, Él lo desconocieron. Todo lo que nosotros vivimos ahora, la Biblia dice que Él fue tentado en todo. No hay nada nuevo bajo el sol, no hay una nueva tentación ahora. En todo Él fue tentado, solo cambia de forma, pero es lo mismo, ¿verdad? En todo Él fue tentado. ¿Y sabe por qué Él venció? Él venció para que nosotros por medio de Él podamos vencer. Amén. Pero sabe, todo lo que vivimos nos prepara y nos ejercita para nuestro llamado. Amén. Y con esto quiero decirle, amado hermano, que el apóstol Pablo fue misionero en las buenas, en las malas, en las pruebas, donde quiera que se encontraba. Tú eres hijo de Dios y tienes un llamado en las buenas, en las malas, o donde sea que te encuentres ahora, tienes un llamado de parte de Dios. Pero tienes que creer que lo mejor está por venir. Amén. Tu llamado no está preso, tu llamado no está encarcelado. No lo encarceles poniendo pretextos, no lo encarceles con desánimo, con amargura, con tibieza. No lo encarcelemos con incredulidad. Que tu llamado sea libre. Porque a veces lo ponemos de pretexto. La Biblia dice en Mateo 28:19 que el Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos en las naciones. Hablamos mucho de la crucifixión y la resurrección,
Pero cuando el Señor resucitó, nos dejó una asignación, nos dejó una comisión, nos dejó una asignación divina. Hacer discípulos. No necesitamos ser especiales para ser discípulos. Necesitamos ser hijos de Dios solamente. No necesitas un don especial, un título especial, una aura diferente, no, ¿verdad? Porque hay quien cree en las auras de colores. No lo necesitas. Solo necesitas ser hijo de Dios. Creemos y celebramos el domingo porque Él resucitó, pero se nos olvida lo más importante. Lo más importante es la asignación que Él nos dejó, y de hacer discípulos, bautizándolos, y de hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la asignación. Amén. Entonces no importa lo que estemos viviendo, tienes un llamado de parte de Dios, pero el llamado no es al estrellato, ¿verdad? No es al estrellato, a la fama, a los seguidores, que ya hasta ganan, ¿verdad? Pero bueno, no es a eso el llamado. El llamado es ir y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos llevas del año? Ya llevamos 3 meses con la gracia de la vida, el favor de Dios. ¿Cuántos discípulos llevamos? ¿Cuántos han recibido a Cristo por medio de tu vida como vaso de honra? ¿Cuántos han bebido de las fuentes de agua viva que sale de tu boca? ¿A cuántos les hemos hablado la palabra? Necesitamos hacerlo, porque esa es la asignación de parte de Dios. Hay un llamado, pero tú quieres potencializar tu ministerio. Solamente hay una forma, y la única forma de potencializar tu ministerio, la palabra de profecía, dones proféticos, dones creativos, la única forma de potencializar lo que Dios ya ha puesto en ti es sirviendo. Porque hay que dar de gracia lo que de gracia se recibe. Porque el que no da de gracia lo que tiene, ¿cómo va a pedirle más a Dios? Es como el hombre de los talentos. Si tu talento lo escondes, ¿cómo Dios te dará más talentos? ¿Verdad? Y hay quien dice, es que yo me voy a una iglesia grande porque transmiten en vivo, tienen 5 cultos al día y todos salen en YouTube. Y cuando yo me paro enfrente, wow, son mis 3 minutos de oración. Y me aviento una oración de esas que, no hombre. Está bien, pero no son tus 5 minutos. La gran comisión, ¿cuál es? Haz discípulos. Haz discípulos. Porque cuando estemos en el trono del Señor, Él va a probar todas nuestras obras. Todas van a pasar por fuego. Y la Biblia dice que la obra que permanezca, el Señor nos va a dar esas recompensas. Amén. Y sabe, necesitamos tomar la asignación. ¿Cuál es tu asignación? Ir a ser discípulos. Pero Dios no te va a dejar solo. Te va a investir del Espíritu Santo. Te va a capacitar. Ya te está capacitando en lo que vives. Pero te va a investir en el Espíritu para que venga palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Para que hables lenguas, para que haya interpretación de lenguas, para que haya sanidad, fe, milagros, dones de poder. Amén. Pero va a venir eso cuando estés tomando tu asignación. Amén. Dirían en un campo de milicia, soldado, ¿cuál es tu asignación? Al pastor Timoteo joven se le dijo, no te enredes en los asuntos de esta tierra, sino guárdate, milita y guárdate para aquel que te llamó a este servicio. Amén. Y nuestra asignación divina, amado hermano, es hacer discípulos. Hoy necesitamos levantarnos, amén, y tomar esa asignación divina de parte de Dios. Porque todo lo que tú vives tiene un propósito conforme a tu llamado. Si te llevan preso en la cárcel como el apóstol Pablo, alaba.
porque los presos te van a escuchar. Si estás en un hospital, como lo hemos estado nosotros, alaba. Y luego terminas dándole consuelo al enfermo de al lado, llorando por el de al lado, ¿verdad? Porque el Señor te lleva ahí. Si estás pasando una lucha, haz tu llamado. Testifica, testifica, testifica. Si hay enfermos, ora por enfermos. Si hay necesitados, suelta la palabra. Siembra la palabra de vida, porque esa es nuestra asignación. Amén. No nos va a decir el Señor cuántos dones se manifestaron, qué título tenías de ministerio, cuántas almas ganaste. Honraste la asignación. Ese es nuestro llamado, amado hermano. No encarcelemos nuestro llamado, no contristemos el don de Dios. Amén. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 4:2, si me apoyan por favor. Ya vamos terminando, no se preocupe. Amén. ¿Cuántos han entendido salud? ¿Cuántos han entendido su asignación de parte de Dios? ¿Cuántos han entendido su llamado? Amén. Cada uno tiene un llamado distinto. Hay quienes es de consuelo, hay quienes es de exhortar, pero con la palabra, no condenar y no juzgar, ¿verdad? No es lo mismo, parece, pero no lo es. Lo que viene de Dios edifica y consuela, y lo que no viene de Dios condena y manda al infierno, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tienen un llamado y lo han entendido de parte de Dios? Amén. Amén. Y sabe, si tú has entendido tu asignación, cuando pasamos problemas, a veces queremos entender más el problema. ¿Por qué me pasa esto a mí? Que entender la asignación o el llamado de parte de Dios. Pero cuando tú entiendes tu llamado de parte de Dios, ya no buscas entender el problema, porque ya entendiste tu llamado. Amén. Y sabes que ese problema al final se va a ir. Tu asignación divina va a cambiar las circunstancias, porque cuando tú entiendes a lo que Dios te llamó, tus circunstancias van a cambiar. Amén. Pero tus circunstancias no pueden cambiar tu asignación divina. Y hay quien permite que sea al revés. Hay quien permite que las circunstancias cambien su llamado. ¿Y por qué ella no viene a la iglesia? ¿Por qué ella no sube? Ay, es que me desanimé. Y no, ¿para qué le cuento? Nos remitimos a las novelas mexicanas. Cuna de Lobo. Así se llamaba, ¿no? Corona de espinas. ¿O mar de lágrimas? Por ahí voy, por ahí voy. No las veía, por eso no me las sé. ¿Verdad? Pero a veces dejamos que las circunstancias cambien el llamado y la asignación divina. Cuando la asignación divina tiene que cambiar mis circunstancias. Amén. Cuando tú le crees a Dios, vas a ver la promesa cumplida. Pero cuando crees la promesa, te vas a aferrar a ella hasta que la veas materializada. Cuando tú crees la promesa, Dios va a respaldar el cumplimiento. Pero solo tienes que confiar en Él. Amén. Que tu asignación divina cambie tus circunstancias. No te desanimes. Amén. El Espíritu Santo te va a respaldar. Pero tenemos que creer lo que dice 2 de Timoteo 4:2, todos juntos. Predica la palabra. Insta en todo tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Amén. Pero sigue predicando la palabra. Insiste en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con instrucción. No te canses de sembrar la palabra. No te canses de sembrar la semilla. Si te cerraron puertas, no te preocupes, al Señor Jesús también. Pero hay veces que por miedo a que nos las cierren, las dejamos de tocar las puertas porque tememos a que las cierren, ¿verdad? Dejamos de servir porque tememos a que nos lastimen. Tenemos que seguir en todo tiempo. Amén. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito
de tu llamado. Amén. ¿Cuál es tu llamado? ¿Te ves predicando a las naciones? Es necesario que pases lo que estás pasando. ¿Quieres la unción? Amén. Va a venir la unción, pero tienes que vencer la prueba. La Biblia dice que el Señor nos llevaría de gloria en gloria, pero a veces nada más nos gusta la gloria y no queremos el en. ¿Y sabes cuál es el en? De gloria en gloria. El en es la prueba, es el naufragio, el viento contrario, la isla, cuando te muerde la serpiente, cuando las cosas no salen, es el en. Pero si logras vencer, vas a llegar a la siguiente gloria. Amén. Y termino con esto, amado hermano. La Biblia dice que la tierra está clamando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que la tierra gime. Amén. La tierra gime. ¿Y qué gime? Que los hijos de Dios hablen la palabra. Porque si no hablamos la palabra, las piedras hablarían. Y sabe, no es casualidad ni es coincidencia, porque Dios no es un Dios de coincidencias, lo que vivió el apóstol Pablo, porque una isla necesitaba ser ministrada, ser salvada y recibir sanidad. Amén. Todo lo que tú pases, nada es coincidencia, porque donde tú estás tienes que sembrar, sembrar y sembrar la palabra y ejercitar el ministerio. Amén. Ahora, no es coincidencia que el eclipse se va a ver en México y en otros países no. La Biblia dice que habrá señales en el cielo, pero no voy a ser mística. Solamente quiero decirle que si el eclipse se va a ver en México y va a haber una señal del cielo en México, es porque en México se tiene que levantar el ejército de Dios para salvar a las almas. Amén. ¿Qué más señal necesitamos? No estoy hablando de condenas ni de juicios a las naciones. Estoy hablando que la iglesia necesita entender que si México nos ha escogido para que se vea el eclipse en su totalidad, es porque México tiene que levantarse para salvar a las almas que se están perdiendo. Y bueno, en un sentido profético, el escudo de México representa la victoria del águila sobre la serpiente. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? Escondiéndose en su isla y en su naufragio, en vez de clamar por los hombres que navegan con usted. ¿Quién navega con usted? Si cayera un rayo sobre Zumpango o el Estado de México, o México completo, o el mundo entero, nos iríamos todos. Pero ¿quién está intercediendo por ellos? Ese es nuestro trabajo. Entender nuestra asignación divina. Aferrarnos a esa asignación divina. Porque el Dios al cual sirvo y de quién soy, nos va a dar esa promesa. Que todos los que naveguen contigo, te los va a conceder. Por difícil que parezca, te los va a conceder. Amén. Pero tienes que subir a la gente al bote, porque si no la subes, no van a ser salvos. Amén. Ponte de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Y sabe, es tiempo de levantarnos. Oremos, amado hermano. Digámosle al Señor, esta semana, Padre, concédeme y ponme las almas que tú quieras que yo les ame. Amén. A lo mejor no en el momento van a recibir a Cristo, porque a veces la tierra es dura, pero tú ya vas soltando el mensaje, lo vas soltando, y el Señor va a hacer algo con esa palabra. En su momento Él va a tocar el corazón. Pero la Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Pero necesitamos anunciarlo, porque hay quienes no han escuchado el mensaje de salvación. El hermano pone, compartan el mensaje, y a veces ni lo vemos. Ya fui el domingo, bueno, velo para que tenga otra vista. O compártelo en tus grupos.
O si estás evangelizando a alguien, compártelo y dile, mira, escucha este mensaje, te va a dar paz, ¿verdad? Y bueno, amado hermano, vamos a pedirle al Señor que Él ponga esa necesidad por los que no conocen su palabra. Si es tu familiar, que lo haga. Amén. La Biblia dice que el que se ocupa de su reino, el Señor se ocupa de sus necesidades. Amén. La Biblia dice que aquel que busca primero lo suyo, el Señor le responde. Amén. Así que vamos a ocuparnos de su reino y vamos a confiar que el Señor toma nuestras necesidades. Amén. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Padre, pedimos en esta tarde, Señor, que tú puedas poner esa hambre por tu palabra, que tú pongas esa necesidad por tu palabra, Padre. Esa necesidad de hablar tu palabra al que no conoce de ti, Señor. Pedimos que tú pongas esa compasión en nuestras vidas, Padre, en nuestros corazones, para poder hablar a aquellos que no te conocen, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, así como el apóstol Pablo, Señor, sufrió persecución, sufrió peligro y siguió hablando tu palabra. Así, Señor, como tu Hijo amado Jesucristo sufrió persecución y la misma muerte por hablar tu palabra, por hacer las obras que tú le mandabas, Señor. Así pedimos, Padre, que tú levantes, que tú avives, Señor, el corazón de tu pueblo. Que tú avives, Señor, su espíritu de cada uno de ellos, Padre, para que puedan seguir hablando tu palabra, Padre amado, para que hablen tu palabra en todo tiempo, Señor, para que siembren tu palabra de salvación en aquellos que te necesitan, Padre. Perdónanos si no lo hemos hecho, Padre. Quita, Señor, todo desánimo, quita toda amargura, quita toda ira, quita toda contienda, quita todo estorbo espiritual, Padre, que nos impide hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, levanta tus manos, amado hermano. Levanta tus manos y dile, Señor, yo tomo mi asignación espiritual. Dile, Señor, tomo mi asignación espiritual. No importa lo que esté viviendo, tomo mi asignación espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Padre, tomo mi llamado. Señor, aviva los dones de tu Espíritu Santo. Confirma el ministerio de cada uno de tus hijos. Confirma los dones de poder, de revelación, de inspiración. Padre, levanta, aviva tu iglesia, Padre. Pero, Señor, pon hambre, Señor. Pon compasión por los que no te conocen, Padre amado. Hoy tomamos nuestra asignación, Padre, divina, Señor. Hoy tomamos esta comisión que tú nos has dado, Padre. Levanta tu ejército en México, Padre. Levanta, Señor. Levanta, Padre, evangelistas. Levanta, maestros. Levanta, Señor, hijos que tengan hambre de hablar tu palabra, Señor. Que tengan compasión por el perdido, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, hoy queremos invitar a mi hermana Mari que pase con su esposo, a mi hermana Karen que pase. Queremos hacer una oración especial por ellos. Adelante. Y si alguien más está aquí y no ha recibido a Cristo en su corazón, queremos invitarlos a que puedan recibirlo. Mi hermano Héctor, queremos invitarlo a recibir a Cristo en su corazón. ¿Ya lo recibió? No. Bueno, queremos decirle que Cristo le ama, murió por usted en la cruz del Calvario. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados, lejos de Dios, perdidos, pero el Señor tomó nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Esto Héctor lo hizo para que pueda ser hijo de Dios, para que más que una ciudadanía terrenal, tengas una ciudadanía celestial. Que si algún día falleces, haya una morada, una casa en el cielo y a nuestro Padre esperándote. Y bueno, queremos invitarte a que voluntariamente lo reconozcas. Hermana Karen, pase por favor también usted. Queremos orar por usted en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración.
Repitan conmigo, Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que he pecado, que te he fallado, que he caminado lejos de ti, vacío, sin esperanza. Hoy te pido que me perdones por todo el pecado que he hecho, consciente e inconscientemente. Hoy reconozco voluntariamente que Jesús nació de mujer virgen, habitó entre los hombres, murió por mí, cargando mi pecado en esa cruz. Hoy reconozco que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y yo sé que está sentado al trono de Dios. En esta hora le entrego mi vida, le entrego mi corazón, respondo a su llamado y le pido que anote mi nombre en el libro de la vida. Hoy recibo esa ciudadanía espiritual que el Señor me da. Hoy recibo esa libertad que Él me da en el nombre de Jesús. Esa sanidad, esa restauración que Él tiene para mi vida. Hoy la recibo y me declaro libre de toda maldición, de toda condenación que me atormentaba. En el nombre de Jesús, libre de toda maldición ancestral o enviada por otras personas. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Den una ofrenda de pan al Señor. Dios les bendiga. Denles la bienvenida. Pase a darles la bienvenida en el nombre de Jesús. Bienvenidos al cuerpo de Cristo, a la familia de la fe. Amén. Karen, Mari, Héctor, bienvenidos. Y bueno, ahorita hay fiesta en los cielos. Amén. La Biblia dice que para hablarles a otros del Evangelio solo tenemos que decir lo que Él ha hecho en nosotros. El ciego cuando fue sanado dijo, era ciego, no veía, ahora puedo ver.